Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodolfo y vamos a comenzar con este que es el primer podcast de una serie de podcasts que seguiremos trabajando de aquí en adelante. Me gustaría compartir con ustedes cuál fue mi experiencia con el coronavirus, la enfermedad conocida como COVID-19. Me gustaría comenzar a comentarles como introducción, saber qué es lo que es y qué es lo que no es el coronavirus. Vamos a partir comentando qué no es el coronavirus. El coronavirus no es un resfriado. El resfriado común es una enfermedad infecciosa viral frecuentemente del aparato respiratorio superior y que es causado por principalmente un tipo de virus denominado rinovirus. También podemos saber que el coronavirus no es una gripe, no es una gripeciña como dijo un presidente por ahí. La gripe o influenza es una enfermedad infecciosa causada por el influenza virus, que puede ser del tipo A o el tipo B. Lo más conocido últimamente son la influenza tipo A, H3N2, que es la coloquialmente denominada gripe aviar. Luego tenemos la influenza del grupo A, H1N1, más conocida como la gripe porcina, similar a un resfriado. Sin embargo, esta suele tener una fiebre alta, dolores de garganta, debilidad, malestar general y dolores musculares, a veces dolor estomacal y articulares. Y puede tener también tos, que generalmente es una tos seca sin mucosidad. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus COVID-19, como su nombre lo indica, pertenece a la familia de los coronavirus. Y los coronavirus forman parte de un grupo de enfermedades respiratorias que son graves, como la gripe o la neumonía. Pero la diferencia es que el COVID-19 en fase avanzada tiene una evolución distinta porque deriva en una sepsis o también conocida como una infección generalizada de nuestro organismo que resulta letal. Una característica importante de los coronavirus es que son zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden afectar a diferentes especies y que se pueden contraer a través de un animal que es un reservorio natural. Otros coronavirus recientes son el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. El virus se originó en la provincia de Yunnan y el brote epidémico de esta enfermedad parece haberse iniciado en la provincia de Guangdong en noviembre del 2002. Este coronavirus posee una tasa promedio de mortalidad global cercana al 13% y se cree que se transmite a partir del gato civeta del Himalaya. Otro coronavirus también conocido es el MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este fue identificado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Los camellos son los principales transmisores de la enfermedad y ciertas especies de murciélagos. Esta enfermedad posee una alta mortalidad, cercana al 30%. Luego de esta introducción, donde nosotros podemos tener una idea general de qué es lo que es, qué es lo que no es el coronavirus, les voy a contar un poco en términos generales cuál fue mi experiencia personal con esta enfermedad y cómo fue el proceso de mi recuperación y cuál fue la cronología de mi contagio. Me contagié en una reunión de trabajo al estar en contacto con una persona que se encontraba contagiada. Aparentemente esta persona no presentaba síntomas. Yo no estuve en contacto directo con ella, solamente saludos cordiales, buenos días, pero sí con personas que habían interactuado con ella durante el transcurso de la reunión. Esto ocurrió el día 10 de marzo, que fue el día en que nosotros realizamos la reunión. El día jueves 12 de marzo a nosotros se nos informa oficialmente que en la reunión del martes pasado había una persona que había dado positiva para COVID-19, que teníamos que presentarnos en el Hospital del Trabajador, ya que debería ser tratado como una enfermedad laboral y se debía llevar a cabo el protocolo del Ministerio de Salud. Ingresamos en la tarde del jueves a la urgencia del Hospital del Trabajador. Luego de avisar que somos posibles casos de COVID-19, ingresamos a urgencias y se nos controlan los signos vitales y se realiza una denuncia de accidente o enfermedad laboral, ya que por un tema más legal y administrativo se tiene que hacer una denuncia de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que nosotros nos infectamos o nos contagiamos realizando nuestras funciones laborales o desempeñando nuestro trabajo y se puede acoger a la ley 16.744. Ya que no presentábamos síntomas, no fue posible que nos realizaran el examen.
dado que al no tener síntomas es posible que se genere un falso negativo. En caso de presentar síntomas, principalmente fiebre sobre 38 grados, deberíamos presentarnos en urgencia del Hospital del Trabajador nuevamente, que es lo que nos indicaba el protocolo del Ministerio de Salud. La noche del jueves 14, que fue el segundo día después de la exposición a la persona contagiada, yo comencé a tener síntomas. Un dolor de garganta leve dolor de cabeza, un poco de tos, pero me encontraba sin fiebre. Ya que al no estar con una fiebre por sobre los 38 grados, no era posible ir a urgencia. Me mantuve en mi casa hasta que yo alcanzara una fiebre que sobrepasara esta temperatura. El día viernes 13 de marzo comenzaron a empeorar mis síntomas. Mi dolor de garganta ya no era tan leve, me aumentó el dolor de cabeza, poco más de cefaleas. Comencé a sentir muchas más molestias con respecto a la tos. Al mediodía ya me encontraba con una temperatura más de 37 grados, pero que todavía estaba por debajo de los 38, lo cual no me permitía que al ir a urgencia me tomaran el examen. Así que como me sentía mal, con sensación de gripe, me tomé un paracetamol de 1000 miligramos, que fue lo que se me recetó el día anterior, y me comencé a sentir un poco mejor. Durante la tarde comencé a empeorar y volví a tomar el paracetamol de 1 gramo, alrededor de unas 6 horas después, pero los síntomas comenzaron a persistir y comencé a sentir dolor articular, mucho dolor muscular, cefaleas, fuerte dolor en la garganta, mucha congestión nasal y una tos seca, que no era tan fuerte, pero que me molestaba bastante. Y también comencé a sentir un leve dolor intestinal. Sentía como el sector del colon como inflamado y parte del intestino. Y mi fiebre comenzó a subir hasta que llegó por sobre los 38 grados. Y me había tomado un paracetamol y no se me bajaba. O sea, de acuerdo a esta condición, con fiebre sobre 38 grados, con todos los síntomas de una gripe fuerte, fue que me dirigí a urgencia al Hospital del Trabajador. Entonces, luego de una espera prolongada, nos atendieron y se nos comenzó a aplicar el protocolo y se nos realizó el examen para COVID-19. En este examen se hacía una extracción de muestras de las mucosas nasales y de la garganta. Y estas muestras son las que eran llevadas a cultivo y se enviaban al Instituto de Salud Pública. Se nos iba a informar vía telefónica y mediante correo si es que éramos positivos o negativos para COVID-19. Se nos envía nuevamente a nuestra casa y se nos mantiene en cuarentena por 14 días. Al día siguiente, esto es el día sábado 14, mi tos comenzó a empeorar, siendo mucho más constante y mucho más fuerte y profundo. Comencé a sentir un dolor en el pecho. El sábado en la tarde mi temperatura seguía por sobre los 37 grados, tomando paracetamol, pero tenía mucha tos, así que me llamaron para hacer el control de protocolo que realiza la Asociación Chilena de Seguridad a través del Hospital del Trabajador y mediante el protocolo que se le informó el Ministerio de Salud. Se me realizan una serie de preguntas para saber cuál era mi estado de salud. Yo le informo a ellos lo que le acabo de contar a ustedes, que estaba con mucha tos y me recomiendan que vaya nuevamente a urgencia del Hospital del Trabajador para que sea evaluado. Me dirigí el sábado nuevamente al hospital, tenía los mismos síntomas, mucho dolor muscular, mucha congestión nasal y bastante tos. En el hospital me tomaron radiografía pulmonar y me recetaron un inhalador y también me recetaron ibuprofeno. El médico que estaba encargado de una urgencia me indica que al observar las radiografías no existían rasgos de lesiones y soy enviado nuevamente a mi casa. El mismo protocolo, tengo que estar en cuarentena, si es que siento dificultad para respirar, mucha tos o fiebre por sobre los 38 grados, me tengo que dirigir a urgencia. El domingo 15 me comencé a sentir un poco mejor. El inhalador que me habían recetado me ayudó bastante con la tos y la fiebre se estabilizó por alrededor de los 37 grados. Comencé a sentir menos dolor muscular durante ese día y menos cansancio. Tenía menos dolor en las articulaciones también. Pero ese día me llaman por teléfono y me confirman que tengo COVID-19. El lunes 16 me encontraba sin fiebre. Mi temperatura estaba por debajo de los 37 grados
No sentía dolor muscular ni articular. Sí sentía dolor de la garganta, dolor de cabeza, pero no tanto. Pero sí estaba con más tos y tenía tos con mucosidad. Tenía un cansancio generalizado, pero no era tan fuerte. El martes 17 seguí con dolor de garganta y comencé a tener dolor en la cabeza, en los sinos y mucha descarga de mucosidad por la garganta, pero me encontraba sin fiebre. El miércoles 18 me llamaron para controlar mi estado desde la Asociación Chilena de Seguridad y dentro de la descripción de mis síntomas también le indiqué a ellos que se me había acabado el paracetamol y que seguía con mucha tos. Entonces ellos nuevamente me recomiendan que vaya a urgencia para que sea evaluado y que me receten el paracetamol que se me estaba acabando. Voy nuevamente, me acerco a la urgencia de la Asociación Chilena de Seguridad, donde se me realiza un control de rutina de los signos vitales, se me receta más paracetamol, pero no me toman ninguna radiografía torácica. El especialista que me evaluó me indicaba de que en realidad lo que él podía escuchar de mi respiración era que estaba normal. Se me envía de vuelta a mi hogar y se me cambió la clasificación de paciente. El Ministerio de Salud había declarado etapa 4 de pandemia. Entonces se indicaba con esto de que ya no existía trazabilidad de los casos de coronavirus. Pero en mi caso particular, como sí existía trazabilidad por un tema de que el paciente con el cual estuve en contacto estaba confirmado y fue por un tema laboral, se me debió haber mantenido mi clasificación de paciente dentro de la ley del trabajador. Bueno, resumiendo esto, se me indica que si yo tengo problemas, de nuevo, tengo que asistir a un servicio de salud particular o a un servicio de salud pública y no me tengo que dirigir al hospital del trabajador. El tema fue que la noche de este miércoles 18 fue la que me sentí peor de estos días. Me comenzó a subir nuevamente la fiebre, me comenzó a aumentar el dolor de la garganta, un dolor de la cabeza constante y se me comenzaron a tapar los oídos. Y tenía mucha tos con mucha mucosidad, mucho cansancio, dolor muscular, dolor en las articulaciones y tenía la nariz súper congestionada, me costaba respirar por la nariz y esto me obligaba a respirar por la boca. Y al tener mucha descarga de mucosidad por la garganta y respirar por la boca, y me generaba tos. Durante la madrugada me comenzó a subir la fiebre nuevamente por sobre 38 y comencé a sentir mucho dolor en los oídos, que es la sensación cuando uno tiene una otitis en un estado bastante agudo, pero aparte de esto, lo más angustiante fue que comencé a sentir dificultad para respirar. Y además estaba tan congestionado que solo podía respirar por la boca, como les comentaba anteriormente, que la única forma que yo tengo para describir la sensación que yo tenía, imagina que vas subiendo una escalera de unos 7, 10 pisos, la subes súper rápido, corriendo, y al llegar al último piso te sientes súper agitado. Y al intentar respirar para poder lograr oxigenarte lo que este cansancio te genera, no puedes respirar el suficiente aire para poder llenar tus pulmones. Entre la fiebre, el dolor de oídos y la dificultad para poder respirar, ese día o esta noche no conseguí dormir nada. Al día siguiente me llaman nuevamente de la H para hacer el seguimiento del protocolo y les explico mis síntomas. Y ellos me dicen que, dado lo que tengo dificultad para respirar, que estoy con sobre 38 grados de temperatura, que ellos me recomiendan, independiente de que estoy clasificado como paciente fuera de la ley del trabajador, que vaya a urgencia porque me tienen que recibir y tengo que ser evaluado. Me presenté en el hospital del trabajador y por temas de descoordinación y temas administrativos no me pudieron recibir en el hospital. Luego de mucho tiempo de intentar llamar al número de salud responde del Ministerio de Salud, me logré comunicar con ellos y les comenté mi situación que había pasado con el Hospital del Trabajador y mis síntomas. Ellos me recomiendan que asista lo antes posible a un centro de atención de salud donde me puedan recibir y me puedan dar una asistencia. Entonces, el centro de salud que yo tenía más cerca era el de la Universidad Católica, así que me dirigí al centro José Cristo que está en Santiago Centro. Antes de seguir con mi relato, les quería contar sobre Alexander Chuchalin, que es un neumólogo de la Academia de Ciencias de Rusia y que en una de sus entrevistas analiza a fondo y explica el coronavirus y cuáles son sus consecuencias. Él nos indica que este virus actúa en dos ciclos. Luego de la infección
Los primeros 7 días, el virus genera síntomas muy similares a la gripe. Una de las características es que en este primer ciclo, el virus ataca las vías respiratorias altas. Esto quiere decir los senos paranasales, faringe, garganta, nariz. Pero también puede afectar el sistema digestivo y atacar las mucosas generando efectos parecidos a los enterovirus, según indica Alexander. Y esta etapa él le llama etapa de viremia. El virus ataca a las células epiteliales de las mucosas. Por eso que nosotros sentimos mucha congestión nasal, molestia en la garganta, en la faringe y en la laringe. En el segundo ciclo del virus, a partir del día 7 o 9 en adelante, desde que nosotros nos contagiamos y comenzamos a tener síntomas. ¿Por qué es más complejo? Porque en esta etapa el virus migra y comienza a atacar las vías respiratorias profundas. O sea, desde nuestra nariz y nuestra garganta, él se pasa a nuestros pulmones, nuestros bronquios y nuestros alvéolos. En esta etapa es cuando se comienza a generar lo que son las neumonías, porque se genera una asociación de las infecciones virales y la migración de bacterias a nuestro sistema respiratorio profundo. El problema que se genera es que podríamos tener un edema pulmonar, significa que nuestro pulmón se empieza a llenar de líquido, una rigidización del pulmón. Entonces tenemos doble problema. Uno, ya no es el pulmón, ya no es tan elástico, y aparte las zonas que están encargadas de hacer el intercambio gaseoso no están trabajando al 100%. Cuando pasa esto, en casos que son extremos o más graves, es cuando se llega a intubar a los pacientes. Pero cuando se alcanza este nivel, el sistema inmune del paciente está tan debilitado que los respiradores mecánicos pueden propiciar que se generen infecciones por hongos. En este estado, la tasa de mortalidad ya es alta. Continuando con mi relato, fui ingresado a la urgencia de la Universidad Católica, donde fui evaluado y derivado a toma de exámenes, como un escáner de pulmón, examen de sangre, control de signos vitales, etc. Luego de esperar bastante tiempo, el médico me comenta que ya vio las imágenes del TAC, del escáner, y que está a la espera del informe del especialista, pero que ya es posible apreciar algunas lesiones en mis pulmones. Se me recetan medicamentos para la fiebre mediante una vía, y después de todo este proceso me comentan que estoy con un cuadro de neumonía bilateral. Que no me asuste, porque todavía es leve y se encuentra en un estado inicial. Que lo que hay que hacer ahora es tratarla y controlarla para que no avance a un estadio mucho más grave y descontrolable. El especialista de urgencia me comenta que lo mejor que yo pude haber hecho fue haber ido a urgencia. Si me quedaba en casa sin un tratamiento para esta neumonía que, si bien era inicial, se me podría haber agravado. En ese momento me informan que me van a hospitalizar. Luego de toda esta información que recibí, me contactan desde mi trabajo y me indican que habían solucionado los problemas administrativos que se habían generado con la H y con el Hospital del Trabajador, y de que me iban a retirar de la urgencia de la Universidad Católica. Desde el Hospital del Trabajador mandaron una ambulancia y me fueron a retirar. Tenía que acceder de manera oficial para que yo pudiese ser trasladado al Hospital del Trabajador. Nuevamente me hacen el ingreso por el Hospital del Trabajador al box donde se me hace la evaluación de urgencia, se me realiza una toma de muestra. Nuevamente me toman exámenes, entre todos ellos un examen de sangre arterial. Luego de todo esto se me informa que voy a ser hospitalizado y voy a estar en evaluación. Inicialmente solo se me trató con paracetamol, pero luego de conversar con los médicos, de insistir en varias ocasiones que mis infecciones de cuadro respiratorio siempre terminan en sinusitis u otitis y que tengo que ser tratado con antibióticos de amplio espectro porque soy alérgico a la penicilina, ellos reevalúan el tratamiento y el médico tratante, junto con la epidemióloga del hospital, me comenzaron a medicar con un tratamiento combinado entre antibióticos y antirretrovirales. Para resumir un poco, les comento que estuve hospitalizado desde el jueves 19 hasta el día lunes 23, donde me dieron de alta hospitalaria. Cuando ya no presentaba fiebre, se me quitó la medicación, estuve en evaluación hasta que ya no generé fiebre, se consideró que ya me encontraba estable. Y me trasladaron a mi casa en una ambulancia y me se pusieron nuevamente en cuarentena por 15 días más. Actualmente me encuentro en mi casa sin síntomas y sin fiebre. Me encuentro con un estado de ánimo que va mejorando todos los días, desde el día 23 hasta hoy, y estamos al lunes 6, ya me estoy sintiendo mucho mejor. Me gustaría dar algunas recomendaciones para que ustedes no contraigan el coronavirus y una que otra tips, si se puede decir de una forma,
en el caso que se llegasen a contagiar. Yo creo que la recomendación más importante que le puedo dar es que no se expongan innecesariamente y no expongan a su familia, especialmente a los grupos de riesgo, que son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o las personas que tienen un sistema inmune bajo. Intenten salir solo para lo estrictamente necesario o para alguna emergencia. Con respecto a la higiene, el aseo de manos es súper importante. Lávense constantemente las manos. No se toquen la cara si estornudan o están tosiendo. Cúbranse con el antebrazo. Ojalá que nunca les pase. Pero si se llegara a contagiar, una recomendación que yo les puedo dar es, primero que todo, aislamiento, mantener una distancia con las personas con las que ustedes viven. Deben estar a 1 metro mínimo de distancia y no tener contacto directo con ellos. Repito, muy importante el aislamiento. Si pueden estar en una habitación cerrados, pero con la ventana abierta, sería lo ideal. Y que consuman mucho líquido. Es súper importante controlar los síntomas, pero principalmente la fiebre. No tiene que pasar sobre los 38 grados. Si pasa por los 38 grados y ustedes tienen dificultad para respirar, si tienen estos síntomas significan que están en una condición que debiesen ir al hospital o ir a una urgencia para que sean evaluados. Los días más críticos son en el periodo del día 7 o el día 9, desde la aparición de los síntomas. Entonces, si en esta etapa, después del día 7, 9, tienen problemas para respirar, tienen una temperatura sobre los 38 grados, tienen que ir a un hospital porque podrían estar con un cuadro de neumonía. Este debe ser evaluado por especialistas y, si es necesario, tiene que ser tratado y controlado para que no se complique y no tenga que llegar a un tratamiento con oxígeno de respaldo o, en el caso más grave, apoyo por respirador mecánico. Lo más importante es que no se expongan. Los invito a que mantengan la cuarentena. Y eso es. Este es el final de este episodio. Gracias por escuchar este podcast. Espero que esta información les pueda servir y les pueda ayudar. Y si desean tener más información como esta, pueden suscribirse a mi cuenta. Muchas gracias y nos vemos.